Bienvenidos a nuestro segundo conversatorio del Centro de Estudios Pastorales. Esta temática de la urgente necesidad de pastores saludables es la que hemos querido estar considerando en estos días de pandemia, quizás con un tiempo deseando refrescarnos un poco, sacar la cabeza de fuera del agua con todos estos últimos acontecimientos y poder reflexionar qué es lo que Dios está queriendo de su iglesia, de sus pastores, para poder enfrentar esos primeros años de ministerio pastoral. Este va a ser la temática hoy, la importancia de los primeros años, y me encantaría contarles que tenemos un hermoso equipo esta mañana, un tremendo privilegio para mí poder conversar con Cristian Concha, con Mayo Chavarría, con Gary Haron. Cristian Concha estuvo estudiando en el Centro de Estudios Pastorales del año 2012 al 2013 en el CEP. Después del 2014 al 2020, también es fundador y director de Acceso Directo. Del 2014 en adelante es líder de jóvenes y pastor asistente de la Iglesia de Providencia, en la misma iglesia que ha estado pastoreando como pastor titular desde entonces hasta la fecha. Mayo Chavarría, egresada del CEP también en 2013, comenzó su trabajo como coordinadora general de Acceso Directo y junto a su esposo Nicolás Fuente comenzaron una nueva iglesia en Puente Alto el 2015. Su pasión es enseñar la palabra de Dios a mujeres y a niños en grupos pequeños. También tenemos con nosotros al profesor Gary Haddon. Fue quien ha estado por años involucrado en la labor pastoral. Comenzó por allá el año 1997 en un aprendiz ministerial en Australia. Fue a la escuela bíblica durante los años 99 hasta el 2002, y antes de venir a Chile estuvo 10 años de experiencia en el ministerio pastoral. Actualmente nos está ayudando en el CEP con cursos de teología bíblica, ramos de Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y también se encarga de hacer seguimiento a nuestros alumnos, tanto dentro como fuera, una vez que han salido del Centro de Estudios Pastorales. La importancia de los primeros años, esa es nuestra temática para el día de hoy. Estuvimos viendo recién un video de la graduación del CEP de lo que fue la generación del año pasado, y ahora estamos viendo cuál es el contenido de lo que ofrecemos. Pero esos primeros años son claves. Una vez que salen de la escuela bíblica y comienzan esos primeros años de ministerio pastoral con mucha ilusión, con muchos sueños, con muchas cosas que Dios ha hablado en el corazón de los estudiantes, de pronto se enfrentan a un escenario muchas veces adverso, difícil o expectante, y que no está exento de muchas dificultades. Nosotros por mucho tiempo hemos estado orando por nuevos obreros para el cuidado de la Iglesia de Cristo. En Chile, a pesar de que hemos desarrollado mucho la formación de obreros desde la iglesia local, los primeros años de trabajo no son fáciles, ¿sí o no, Cristian Concha? Cuéntanos, ¿cuáles son las mayores dificultades en esos primeros años de trabajo pastoral? Un gusto y un privilegio estar acá y poder compartir un poco lo que el Señor nos ha permitido vivir, luego primero obviamente en el CEP y luego los primeros años del servicio pastoral. Yo creo que el primer gran desafío que uno tiene al salir del seminario es, de alguna manera, intentar aplicar todo, cambiarlo todo. Y venir con la retroexcavadora, se podría decir, de todo lo aprendido y juzgar muy fácilmente el trabajo de otras personas anteriores y tratar de corregir todo. Y en ese sentido yo creo que lo primero que necesitamos es agradecer el trabajo de personas que durante tanto año y tanto esfuerzo por la obra del Señor han servido en la iglesia, y darte cuenta de cuáles son las batallas que vale la pena pelear y cuáles las que no, porque no puedes cambiar todo. Sí, eso no quiere decir que no hay cosas que no haya que aportar, por algo tú estás ahí, Dios te puso ahí, pero sin duda alguna tienes que hacerlo desde el punto de vista de lo esencial primero, y segundo desde el punto de vista de lo sabio, con amor a la iglesia. No venir con la retroexcavadora y tratar de derribar todo, ¿sí?
hay una sola cosa que me gustaría compartir que nunca se me ha olvidado, y es que leí en un libro que decía que si tú quieres cambiar un piano desde la izquierda del escenario, del altar, a la iglesia, a la derecha, no vayas y lo empujes de un día para otro porque todo el mundo se va a dar cuenta y te va a reclamar, sino que todos los días muévelo 1 centímetro. Y después de un año, nadie se va a dar cuenta de que el piano que está a la izquierda ahora está a la derecha. Y creo que eso refleja ese ejemplo de cómo podemos aportar a la iglesia de manera amorosa y sabia las cosas que necesitan ser aportadas. Ok, entonces estáis tocando un tema súper importante, que es el tema de cómo este joven impetuoso llega a la iglesia local, idealista, tratando de cambiar todo, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que no hay que cambiar, y bueno, cómo esos procesos pueden generar dificultades en un inicio. Mayo, cuéntanos, junto a tu esposa han plantado tu esposo, perdón, han plantado, dije esposa, una nueva iglesia, eso estaba pensando, una iglesia, en una de las comunas más grandes de Chile, que también ha sido muy afectada por la pandemia, Puente Alto, y en sus primeros años de pastoreo comenzaron esta nueva iglesia. Entonces, ¿cuáles has visto tú que son los mayores desafíos de esos primeros años en el trabajo pastoral? Hola a todos, qué gusto saludarlos. Cuando hemos conversado con Nico, ¿cuáles han sido nuestros primeros desafíos más fuertes en estos poquitos años que llevamos en el ministerio? Creo que ha sido nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestra sobreconfianza en nuestras capacidades, en nuestro entendimiento bíblico, que eso nos lleva a no ser humildes, a no buscar el consejo de otros pastores. Sin embargo, mi maridito es una persona que ha estado súper consciente de esta realidad y ha buscado estar conversando con otros pastores, con otros amigos, escuchando a otros plantadores, pero siempre está la lucha de que lo que tú sabes y lo que aprendiste en el ministerio es todo lo que necesitas para llevar a cabo una plantación. Ok, entonces estamos escuchando de Cristian este desafío de cómo empezar a liderar una iglesia local. Después la Mayo nos cuenta de esta autoconfianza en uno mismo, en nuestras propias capacidades. Gary, desde tu perspectiva, a ti te toca acompañar a los seminaristas en sus primeros años de trabajo pastoral. ¿Por qué son tan difíciles esos primeros años? Mira, a veces es las expectativas del pastor joven, las expectativas de la iglesia, y muchas veces hay un choque entre las expectativas de las dos. Yeah. Excelente. Y esas expectativas a veces se mezclan también con nuestro propio corazón, como decía la Mayo, ¿cierto? Esta sensación de que podemos, ¿cierto? Chris, cuéntanos, tú además de estar liderando en una iglesia, estás también ayudándonos en el set a enseñar un curso en relación a la capacitación y la preparación espiritual del pastor. En mi experiencia, muchas de las dificultades que un pastor joven enfrenta está en lidiar con los propios ídolos de nuestro corazón. Tú enseñas un ramo entonces al respecto. ¿Cuáles son los ídolos del corazón de un pastor joven? Bueno, esa es una muy buena pregunta y realmente es algo que necesitamos estar conscientes, es de que primero que todo que el pastor no está en un nivel espiritual superior y que obviamente las luchas con las que él lidia aún siendo pastor incluso pueden ser más relevantes porque afectan a otras personas. La primera tiene que ver, yo creo que con el orgullo de que fácilmente te sientes en una posición de que todos consideran tu opinión, todos acuden a ti, etcétera, como si tú siempre tuvieras la respuesta a todas las cosas. Y lo único que tiene la respuesta a todas las sabiduría es Jesús. Entonces, realmente debemos recordar que la verdad encarnada no eres tú, y la verdad encarnada es solo Jesús. Y en ese sentido tienes que reconocerlo públicamente. Y entonces tienes que lidiar y enfrentar
a ser transparente, humilde, sobre todo a una iglesia que quizás, no sé si es todos los casos, pero quizás está acostumbrada a que no seas tan transparente. Que quizás cuando tú digas, ¿sabes qué? Yo lidio o lucho con estos pecados, o lidio, o sabes que no sé la respuesta a esto, pero y quizás le provoca un choque a la iglesia, porque quizás está acostumbrada, en algunos casos, a personas que siempre tenían la respuesta o nunca tenían que lidiar, reconocer que lidiaban con esas cosas. Entonces, por un lado, el orgullo de tener que reconocer que tú no eres la verdad encarnada, y segundo, que esa humildad y esa transparencia puede chocar, le puede chocar a mucha gente en la iglesia. Ok, esa humildad, esa búsqueda por destronar el orgullo puede también no ser fácil cuando te toca liderar una congregación que quizás no está acostumbrada a un pastor más vulnerable al frente. Como esposa de un pastor joven, Mayo, y una iglesia joven, ¿cómo afectan los ídolos del corazón del pastor joven a su familia? Una de las razones por las que quisimos tener a Mayo acá es para poder saber la perspectiva de la esposa de un pastor, cómo se vive en el hogar toda esta dinámica, y también escuchar cómo afectan los ídolos del corazón de un pastor a la dinámica interna familiar. Jesús dijo que donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y en el ministerio uno puede atesorar muchas cosas que no son Jesús mismo. Tu conocimiento bíblico, tu propia reputación, tu confianza en tus dones, en tus capacidades. Y cuando estoy atesorando estas cosas que no son Jesús mismos, no solo se va a afectar la vida del pastor, su iglesia local, sino que también su familia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mi esposo pastor está atesorando, por ejemplo, encontrando todo su satisfacción, confianza en lo que él sabe de Jesús, en su conocimiento bíblico, muchas veces va a confundir ese conocimiento bíblico con su madurez. Quizás va a confundir que lo que está enseñando de matrimonio, lo que está enseñando de crianza, se está reflejando en su madurez en casa. Entonces, cuando llega una esposa a desafiarlo y a confrontarlo, va a estar quizás a la defensiva. Y no va a querer necesariamente escucharte y se va a sentir que su familia no está valorando su madurez, por ejemplo. Y no va a buscar a Jesús y su gracia. Otro ejemplo, si mi marido está atesorando sus dones, sus capacidades, y puede ocurrir que va a verse imprescindible en su iglesia local, va a dejar de buscar a otras personas en su iglesia local con sus dones, va a quizás despreciar los dones de los demás, y eso quizás lo puede llevar a pasar más tiempo en la iglesia local porque cree que es el encargado de transformar la vida de las personas, de la gente. Va a comenzar a llegar constantemente tarde, va a consumir su día libre, y todo eso va a resentir a su familia solo porque cree que es imprescindible en la iglesia local. Entiendo. Cristóbal, sí. Sí, dale. Si me permite hacer un comentario de lo que la Mayo está diciendo desde el otro punto de vista del pastor, creo que es necesario que los líderes y los pastores recuerden, y la iglesia recuerde que los dones no son sinónimo de aprobación del carácter. Es decir, que tú prediques un buen sermón el domingo, que ese sermón cause un efecto poderoso en la gente, que cambie y transforme por medio del Espíritu Santo, no significa que con eso Dios está aprobando tu carácter, con la forma en la que tú te estás comportando, la forma en la que tú estás viviendo con tu familia. Y aunque parezca quizás obvio, a veces en la práctica no es tan obvio, porque tú sientes que de alguna manera Dios está validando tu vida por completo porque te usó de una manera u otra. Entonces, sobre todo a veces cuando la iglesia es bendecida con tus dones que Dios te ha dado, hay fácilmente una tentación de creer que con eso Dios está validando también tu carácter, Dios está validando tu vida espiritual, Dios está validando la manera en la que tratas a tus hijos, Dios está validando la manera que le dedicas tiempo a tu esposa, etcétera, etcétera. Y hay que hacer esa separación de manera súper concreta y súper al detalle.
Súper buen punto, Chris. No necesariamente si Dios te está usando en algo quiere decir que tu carácter esté alineado con ese don Sí. que Dios te ha dado, ¿cierto? Y ahí hay una falsa confianza en el proceso. Mira, hay una persona, nos están preguntando desde el CEP, un estudiante CEP nos dice, bueno, ¿cuánto es necesario abrirse a tu iglesia local? ¿Es sabio? ¿Cuándo ya se cruza una línea de simplemente no tener límites dentro de la familia? Por un lado dice es ser humilde y abrir y conectar con nuestras debilidades, pero bueno, ¿hay un límite de sabiduría ahí práctica también? ¿Alguien quiere aventurarse en la respuesta? Sí, no sé si Gary quiere hacerlo, pero si no... Gary, a ver, Gary. No soy un buen ejemplo de eso, porque siempre debemos recordar que soy Gary, soy cristiano, ¿ya? En primer lugar. Soy marido de Julie, soy papá de 4 hijas y después yo era pastor. Entonces, lo que es más importante es mi relación con Dios y después mi relación con mi familia y después mi relación con la iglesia. Sí, y es difícil tener todos como una malabarista, boom, 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 boom. Pero debemos hacerlo. Y la tentación siempre es enfocar en uno y ignorar lo demás. A veces mi relación con Dios es más importante de todo y voy a dejar por un lado mis relaciones en mi familia y mis responsabilidades de la iglesia. No debe ser. Tampoco. Entonces, hay muchas áreas en que debemos mantener. Entonces, no tengo una respuesta clara y, boom, es así, 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 porque cada contexto es distinto y cada persona es distinta. Entonces, es donde necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo de los demás también. Y en ese rol de buscar sabiduría y consejos de los demás, ¿cuán importantes son los mentores en estos primeros años? No sé, Mayo, Chris, ¿tienen mentores ustedes a quienes pueden acudir en esta primera etapa y pedirle consideración, ayuda? A ver, ¿podrían compartir un poquito de eso? Sí, yo he visto a mi marido muchas veces, sobre todo en este primer periodo de plantación, de consultar mucho a amigos pastores que ya han corrido el primer periodo de la carrera del ministerio, para consultar cosas tan prácticas de uso de tiempo, cómo estás pastoreando a tu familia cuando el ministerio está tan intenso. Y han sido muy buenos mentores. Gracias a Dios nos ha provisto de pastores que son muy genuinos, que son muy sinceros, que no van a darte la respuesta correcta, necesariamente perfecta, sino que van a ayudarte a apuntar a Jesús. Porque como decía Gary, cada familia es tan particular. Nosotros estamos en un periodo donde estamos con niños pequeños, donde el ministerio ha tenido que ir adaptándose a medida que pasa el tiempo y donde se requiere de la sabiduría de otras mujeres que van a apuntarte a Jesús y al Evangelio para saber cómo ser fiel en todas las áreas que Dios te ha llamado. Ajá. Nosotros tratamos de no ver tanto el ministerio y la familia como prioridades, estos primeros, estos segundos, estos terceros, sino que intentamos buscar la sabiduría de Dios para intentar en su gracia ser fiel en todas las áreas donde Él nos ha llamado. Porque Dios nunca te va a pedir ser fiel en un área para dejar ser fiel en otra. Entonces, si estoy siendo fiel en el ministerio, pero estoy dejando de ser, estoy siendo infiel en el cuidado de mi familia, hay algo que no estoy haciendo bien, o me estoy engañando de que estoy realmente siendo fiel en el ministerio. Y muchas veces en los costos que se asumen en el ministerio se pueden esconder infidelidad. Estoy siendo fiel a Jesús en mi ministerio y mi familia está sufriendo un gran costo. Y puedo esconder en ese costo infidelidad a mi familia. Por eso es tan particular, cada familia es tan particular que requerimos tanto de la sabiduría de Dios, de someternos a Él, de buscar en su gracia,
cómo Él nos está llamando en este momento en particular, con esta familia en particular, a ser fiel en cada una de las áreas donde Dios me invita a servir. Gracias, Mayo. Gracias, muy útil. Gary, cuéntanos, ¿cómo el Evangelio de Cristo puede ayudar al pastor joven a lidiar con sus ídolos? Esa es una buena pregunta. Pero aquí es donde se puede notar la importancia de sus estudios teológicos, porque la tentación del pastor nuevo es dejar por un lado la teología y pensar pragmáticamente acerca de su trabajo como líder de una iglesia. Pero, hermanos míos, no debe ser así, por favor. Debemos pensar teológicamente, no solo en la preparación del sermón o en el estudio bíblico, sino para cada aspecto del ministerio. Además, la teología no es importante solo para los aspectos del ministerio, sino también es importante para el corazón de cada persona, incluyendo el corazón del pastor. Debemos recordar que la primera persona que necesita escuchar el sermón cada semana es un mismo, es el predicador. Y la primera persona que necesita escuchar la palabra de Dios y ser desafiado es uno mismo, es el predicador. Como dice Dios en Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en el primer lugar, la preparación de un sermón cada semana no es simplemente para preparar nuestra enseñanza para los santos, cuyos salmos son nuestra responsabilidad, sino también es el momento en que debemos anticipar que Dios nos habla. Cuando Dios nos enfrenta con áreas en nuestras vidas y los ídolos de los corazones donde necesitamos arrepentirnos y crecer. Y si no es así, entonces quiero sugerir que encontraremos que esta es la fuente de muchos problemas en el ministerio. Y por eso el Evangelio nos muestra que el pastor no es un cristiano tan súper espiritual que no necesita del arrepentimiento para recibir el perdón. En segundo lugar, debemos recordar que el Evangelio significa que el pastor no es mejor que los demás a causa de su rol en la iglesia, que la humildad es necesaria, como Cristian dice. Y en tercer lugar, cree que la tentación para todos nosotros como pastores es hacer las cosas que nos gustan, de la manera que a nosotros nos parezca. De hecho, mi actitud en mis primeros años como pastor fue, si el culto o el servicio es fome, es por mi culpa. Entonces, eso me desafió a trabajar fuertemente cada semana en la preparación del culto y no simplemente hacer las mismas cosas de las mismas maneras que siempre lo habían hecho en la iglesia. Fue un desafío para mí para ayudar a mi gente a encontrar a Dios en nuestro culto. Mi idea fue tener una instancia de reunión imperdible cada semana, un culto que si yo fuera un miembro de la congregación no querría perdérmelo, ¿ya? Y eso fue una buena idea, pero por otro lado podría significar que estaba siempre pensando en mí mismo en vez del propósito lo que es y su pueblo. Y la tentación siempre es de alimentar los deseos de nuestro propio corazón y servir a los ídolos de nuestros corazones en lugar del Dios viviente y su pueblo. Y el Evangelio nos muestra que no somos el centro del universo, sino que existimos para servir en vez de ser servido. Entonces, todos estos puntos deben ir para recordarnos que el rol del pastor es amar y servir a Dios y las personas que Dios nos ha dado el cuidado de sus almas. No es ser el rey de su propio reinado. Y muchas veces tenemos problemas. El corazón del problema es un problema del corazón. ¿Ya? Y solamente Jesús tiene la capacidad de transformar el corazón, ¿cierto? Sí, solamente
podemos encontrar el arrepentimiento, el perdón y el poder Exacto. para recibir un corazón limpio y cambiado. Sí. Excelente, gracias. Solamente en el Evangelio, ¿cierto? Está el poder transformador del corazón. Tenemos amigos que nos están viendo desde Valparaíso, desde Mendoza, desde Antofagasta, de Concepción, de Renca, de Estados Unidos, de México, de Temuco, de Lima, Antofagasta, también Perú. Bueno, hay tantos lugares y hay muy buenas preguntas. Quiero dejar planteada un par de preguntas en la mente. Le voy a preguntar hay alguien que nos está preguntando, un joven universitario en una iglesia de Santiago Centro, está diciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia, Chris, de descansar en Jesús versus descansar de Jesús en el ministerio pastoral? No me respondas, piénsala, porque a la vuelta de este video vamos a estar tratando de responderla. Mayo, también tengo una para ti como esposa de pastor, así que prepárate. Estudiar en comunidad es clave, pero también pastorear en comunidad. Antes de meternos a ese tema, Chris, quedó una pregunta pendiente de alguien, Pablo Toledo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de descansar en Jesús y cómo esto no se puede transformar en una tentación para descansar de Jesús? Sobre todo cuando hoy día hay mucha potencialidad de entretención en internet y mucho espacio para el relajo, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cómo se trabaja esa tentación? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que creo que los primeros años me costó entender la diferencia y ver la diferencia, porque tú te ves, tu trabajo finalmente está en relación siempre a la Biblia y en relación a la persona de Jesús y cómo tú llevas a Jesús a tu iglesia y a la gente. Obviamente eso va provocando una carga emocional súper grande al ir escuchando, al ir manejando ciertas cosas a lo largo del año. Y, por ejemplo, se ve súper gráfico en las vacaciones. Entonces me pasó en las primeras vacaciones que tenía esa tendencia de descansar de todo. Y para mí, intrínsecamente, el descansar de todo implicaba descansar de todo lo que tuviera que ver con la iglesia, y eso incluía la palabra de Dios, incluía descansar de Dios. Y finalmente te das cuenta de que el descanso como de todo lo que tiene que ver con Dios, como no quiero saber nada de esto por un tiempo, provocaba al final de que podías descansar físicamente, pero finalmente el descanso más importante, que era el descanso en Jesús espiritualmente, no se producía, y obviamente llegabas recargado. Y me gustaría compartir algo muy pequeño, que después quizás podemos profundizar más en lo que pasó, pero el año pasado me fui de vacaciones con mis mejores amigos. Y hicimos un viaje que habíamos soñado durante por lo menos 10 años. Y cuando fuimos a este viaje con dos de mis mejores amigos, con su familia, en un lugar que siempre habíamos soñado, recuerdo a mi esposa que me mira y me dice, tú no estás disfrutando esto para nada. Y para peor, regresamos de este viaje, vuelvo a mi equipo pastoral y una persona de mi equipo pastoral me dice, bueno, qué alegría, llegaste con las pilas recargadas para retomar el año con toda la fuerza, así que vamos con todo a los 2 meses que quedan del año. Y yo reaccioné así, dije, me gusta llorar, porque es una cosa que ni siquiera había pensado, y dije, volví realmente peor de lo que me fui. Wow. Y bueno, después, como te digo, podemos profundizar un poco en ese momento, pero ahí tú te das cuenta de la gran diferencia y el peligro que hay de cuando un pastor, un líder que trabaja con esto, comete el error gravísimo de decir, necesito desconectarme de todo y necesito descansar de todo lo que tiene que ver con Dios, y descansas, entre comillas, de tu relación personal día a día con Jesús. Ok, eso es muy valioso, muy valioso. Entonces, también la importancia de los primeros años es que estos pastores jóvenes logren aprender dinámicas saludables de alimento espiritual, incluso en sus vacaciones, en sus tiempos a solas, en sus días libres. Mayo, te están preguntando en relación a la expectativa, ¿cómo lidia una esposa de pastor en relación a las expectativas de una congregación sobre ella, sobre ti? Sí, eso es algo que yo he luchado mucho, de qué es lo que tu congregación está esperando de ti como esposa de pastor. Y creo que en la Biblia no hay ninguna descripción específica
de qué es ser una esposa pastor. En ningún lado hay una descripción, esto es ser una esposa pastor, tienes que hacer esto, estar a cargo del ministerio de niños, estar a cargo del ministerio de mujeres, ir con tu marido a todas las reuniones. En ninguna parte sale eso. Lo único que vemos son cómo Dios invita a cada mujer a vivir su llamado particular donde está. Sin embargo, todas estas expectativas que la iglesia tiene, no sé de dónde salieron realmente, pero creo que una de las maneras de poder luchar con esta expectativa, primero, es que el pastor clarifique mucho desde su púlpito y en sus relaciones qué es lo que la iglesia podría esperar de mi esposa. Creo que es súper importante que el pastor hable de que el llamado y el pastorado, que lo contrataron a él y que su esposa va a servir de manera particular, según la manera particular que Dios la creó, la diseñó, con los dones que tiene. Entonces, para mí ha sido súper importante que mi marido esté siempre animando a la iglesia, recordándole a la iglesia que él es el pastor y que su esposa va a servir de acuerdo a los dones y temporada en la que esté en su iglesia local. Es importante escuchar eso, ¿cierto?, desde el principio. Tanto Cristian como Mayo han estado trabajando en Acceso Directo, esta plataforma constante de recursos saludables, bíblicos, para animar a la iglesia cristiana en Latinoamérica. Me están preguntando, Samuel Canumán me está preguntando si acaso hay libros para recomendar a los pastores en esta primera etapa. Cuéntenos un poquito cuál es la visión de Acceso Directo y qué tipo de recursos están disponibles ahí, si es que acaso pueden aterrizar en estos primeros años de ministerio. No sé si Cris o Mayo quiere responder. O sea, primero que todo, contar un poquito a los que no conozcan Acceso Directo. La historia de Acceso Directo nace como un reconocer finalmente la realidad del pastorado en Latinoamérica. Yo empecé a pensar en la gran necesidad que tenían los pastores en Latinoamérica por la falta de recursos, de contar con buenos recursos bíblicos, con buenos estudios, con buenos artículos, con buenas pastores que con mucho esfuerzo se echaban iglesias al hombro y peleaban solo y no tenían dónde acudir ni acceder, no tenían el privilegio de ir a algún instituto bíblico, etcétera. Y cómo a la iglesia de Latinoamérica, a la iglesia habla hispana especialmente, podemos servirla con recursos bíblicos creativos y relevantes, que sean relevantes y aplicativos para la iglesia local. Entonces, eso, así nace. Y ese ha sido nuestro anhelo, deseo y foco desde el inicio. Y ha sido entregar todo lo que tenemos de manera gratuita, servir realmente a la iglesia, realmente quebrar esto de que hay algo a cambio que entregar, sino que realmente darnos por la iglesia local. Y la Mayo quizás... Sí. Mayo, ¿tenemos recursos dentro de Acceso Directo? ¿Cómo las personas que nos están viendo pueden acceder a la página de Acceso Directo y qué tipo de recursos pueden encontrar ahí para estos primeros años de trabajo pastoral? Pueden encontrarnos en www.accesodirecto.org y van a encontrar una gama diversa de recursos. Pero en cada uno de ellos lo que más queremos es que nos apunten a Jesús y al Evangelio. Entonces van a encontrar desde artículos para la vida diaria, artículos para el pastor, artículos para el liderazgo, recursos para mujeres, recursos para niños, estudios bíblicos que hemos tratado, nos hemos esforzado para no solo que el contenido esté claro, escrito por pastores que están entendiendo la realidad de sus iglesias locales, de cómo la iglesia puede entender más el Evangelio, sino que también nos estamos esforzando mucho para que sea algo atractivo visualmente, y para que esté lo más sencillo y disponible. Así que si usted ingresa van a encontrar una variedad de recursos, pero todos buscando que en cada uno de ellos Cristo sea el centro. Maravilloso. Gracias, Mayo. Gary, desde tu perspectiva de la escuela bíblica, te voy a sorprender con una pregunta que nos está haciendo un ex alumno. ¿Cuál es el rol del seminario teológico en la formación de un pastor? ¿Cuál debiera ser su prioridad? ¿Cuáles son los límites de la escuela bíblica en esa formación?
Wow, los límites es que no es posible dar respuestas de cada situación. Entonces, por eso la responsabilidad es dar a los estudiantes las herramientas para ser fiel al Evangelio, para encontrar a Dios en su vida y en la palabra de Dios y en Jesús y compartir esto. Entonces, es para, no sé, compartir el camino y el crecimiento de un líder. Entonces, no es posible dar todas las capacidades, pero es no sé, ayudar el líder para crecer en su relación con Dios y crecer en su conocimiento de su palabra para que puedan tener las herramientas para enfrentar cualquier cosa en el ministerio, en vez de dar, porque cada contexto es distinto. Entonces, en otras palabras, se establecen las bases fundacionales, bíblicas, para una vida a largo plazo de ministerio pastoral, donde el pastor va a tener que aprender a lidiar con su propia sabiduría ante la palabra de Dios, ¿cierto?, que va recibiendo del Señor, para ajustarla a las diferentes circunstancias y contextos que le va a tocar ministrar, porque van a ser muy, muy distintos, y queremos que ese pastor tenga una larga vida de trabajo pastoral, ¿cierto? Mañana vamos a estar en nuestro último conversatorio pensando en los últimos años. En otras palabras, cómo llevar una larga vida de trabajo pastoral sin colapsar en el intento. Y eso vamos a estar escuchando mañana. Tenemos también un panel bastante diverso, así que animo a los que nos están viendo que puedan unirse también. Y vamos a ir terminando en estos últimos minutos. Me encantaría que pudiéramos profundizar en cómo podemos animar a las personas que están viéndonos, aquellos pastores jóvenes, aquellos que están entrando quizás a un proceso de aprendiz ministerial, de escuela bíblica y primeros años de trabajo pastoral, a que realmente los enfoquen con la perspectiva correcta. Cris, cuéntanos, mostramos recién un video de la importancia de estudiar la Biblia juntos. Muchas veces se dice que el trabajo pastoral es un ministerio solitario. ¿Es así? ¿Tiene que ser así? Cuéntanos cómo ha sido en tu caso. Bueno, yo creo que hay que romper ese paradigma. Creo que esto también se relaciona con la pregunta que hacía el amigo antes de cuánto compartir a la iglesia. Yo creo que lo más importante es que primero te des cuenta que si tienes o no a alguien con el que puedas compartir tu vida en el día a día. Necesitas asegurarte de que tus pecados, como dice la Biblia, están siendo confesados unos con otros con alguien. Yo en mi caso, primero que todo, y ahí tú vas ampliando grupos, digamos, tienes una persona con la que siempre hablas juntas, en mi caso el pastor Camilo, con el que siempre nos juntamos, hablamos, y tienes que tener una confianza absoluta en él. O sea, Camilo sabe que si él ve algo sospechoso en mi vida, que por ejemplo valiera la pena decírselo a mi esposa si es necesario, él tiene la autorización para hacerlo. Y para confrontarme con lo que sea, y para preguntarme lo que sea, y para preguntarle incluso a mi esposa lo que sea. Yo creo que es necesario que nos aseguremos de eso, de que realmente nuestra vida hacemos un esfuerzo para que esté lo más a la luz posible siempre. Segundo, obviamente, tener un grupo de pastores, un pastor mentor, como ya lo hablamos antes. En mi caso, Enrique estaba cuando llegué a la iglesia, a pesar de las diferencias que tenemos externas, es una persona preciosa, un pastor precioso para mí, muy amado, que te da todo lo que es la sabiduría, la experiencia. Segundo, tener un grupo de personas. Necesitamos formar redes de pastores en las cuales podamos abrir nuestras realidades, nuestras circunstancias, nuestros problemas, y en ese grupo de sabiduría poder acudir y recibir consejo. Y también en la iglesia, lo que decíamos, con sabiduría abrir también nuestra realidad. Es sano para la iglesia, para tu equipo pastoral, para tu concilio,
de que tú puedas reconocer y mostrar tu vulnerabilidad con las cosas que están siendo más difíciles. Quizás no al detalle que tienes con las personas de más intimidad, pero asegurarte de que realmente te están viendo como un pecador redimido que vive en arrepentimiento y fe día a día. Ok, eso es muy, muy útil. La necesidad de ser súper intencionado en buscar estas amistades, orar por ellas para que Dios las provea, ¿cierto? Y una vez que Dios las provee, ser abiertos y honestos. Mayo, se dice lo mismo del trabajo de la esposa de un pastor. ¿Es solitario en tu caso? ¿Tiene que ser así? ¿Cómo te acompañas de otros o de otras en este proceso? Creo que sí y no. Creo que he escuchado de otras amigas, esposas de pastor, que han experimentado la soledad en el ministerio de manera súper profunda. Muchas de ellas he escuchado que tienen relaciones muy superficiales con sus iglesias porque la ven como la esposa del pastor más que Juanita, con una serie de expectativas, que es lo que estábamos hablando antes, de cómo debiera ella ser como esposa, de cómo debieran criar a sus hijos. He escuchado que muchas esposas de pastores se sienten usadas para ser como el megáfono para el pastor, donde le voy a decir a ella todo lo que no me atrevería a decirle al pastor, o lo que me gustaría que el pastor hiciera. También he escuchado de esposas de pastores que tienen sus confianzas rotas porque han abierto sus corazones y han contado cosas profundas de sus luchas con sus maridos, y lastimosamente por el pecado han sido usadas en contra de su esposa después. También hay muchas esposas de pastores que están casadas con pastores que ganan un sueldo menos del promedio de la congregación, y eso las ha llevado a no poder participar de las instancias sociales de la iglesia. No puedo participar porque no tengo las lucas para ir contigo a esta instancia. Entonces creo que sí, también creo que hay harto para el pastor. Creo que por la gracia de Dios se ha provisto de muchas instancias para capacitar pastores. Por la gracia de Dios hay muchos recursos para pastores, pero para la esposa del pastor no hay tanto. Y ahora me gustaría mencionar en particular algo que sí hay, que se llama Paracaleo, que es un ministerio que apoya a la esposa del pastor y que he tenido la bendición de poder participar, donde he sido animada como cristiana primeramente, antes que esposa de pastor, para evaluar dónde está puesto mi corazón en la misión. Ahora, también creo que una esposa de pastor puede autoaislarse. Hay áreas donde yo he luchado y he autoaislado por mis ídolos. Me da temor que sepan esto de mi matrimonio, porque quizás, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mi marido si yo te cuento esto? Por los ídolos, por mi temor al hombre. Y hay áreas donde me autoaíslo, donde sí puedo contar esto, pero sí mantengo en secreto estas cosas. Gracias a Dios, Dios me ha dado a mí una comunidad muy amorosa, donde tengo muchas amigas, por la gracia de Dios, y donde Dios me ha enseñado en este último tiempo a recibir con humildad, no necesariamente de la persona que yo espero, con la madurez que yo espero, que pueda animarme en mi rol como esposa de pastor. Tengo amigas preciosas, solteras, que me han animado en mi rol como esposa de pastor, como mamá. Entonces, yo te animo, esposa de pastor, si tú me estás escuchando, usa el cuerpo de Cristo, solteras, jóvenes, ancianas, Dios las va a usar para animarte, porque su Espíritu Santo las puede capacitar para animarte en medio del ministerio. Tremendo. Me anima mucho escucharte, Mayo. Me emociona también escucharte. Y vamos a ir terminando. Hay preguntas muy buenas en los comentarios que lamentablemente no vamos a poder asumir hoy día. Pero quiero que terminemos con Gary. El año pasado, me acuerdo que en nuestro curso intensivo vino Philip Jensen y nos dijo que era muy normal que los primeros sermones de nuestros seminaristas sean súper aburridos. Y le pedía por favor a las iglesias locales que tuvieran un poquito de paciencia con nuestros pastores jóvenes
para que se adecuaran después de algunos meses y quizás incluso años a empezar a predicar con más raíces en su propio contexto, ¿cierto? Chris estaba hablando de los idealismos y de cómo uno sale un poquito formateado con tantas cosas estructuradas en la cabeza que quiere venir y decirlo todo en esos primeros sermones que se hacen largos y eternos. Entonces, de alguna manera, Philip Jensen decía, iglesias locales, tengan paciencia con estos pastores jóvenes en esta primera etapa. Es normal. Ahora, decía él, si después de 10 años sigue predicando fome, bueno, ahí hay que pegarle un chachazo grande. Ahora, Gary, ¿qué consejo le das a una iglesia que recibe a un pastor joven luego de la escuela bíblica? Y consejo de los pastores jóvenes también. ¿Y qué consejo le das a los pastores jóvenes? Porque yo creo que mi consejo no es distinto entre los dos. Los dos necesitan el mismo consejo a veces. Wow. ¿Tengo una hora o no? No, tienes 2 minutos. Pregunta importante. Pero ya, creo que lo más importante es la comunicación. ¿Ya? Para las iglesias, ustedes deben comunicar con su pastor. Y recordemos que la comunicación no es solamente dar y recibir la información. El propósito es de conocer y ser conocido. Porque muchas veces hablemos sin escuchamos. ¿Sí? Entonces, el pastor joven necesita recibir la comunicación. Él no puede leer la mente, ni tiene la experiencia para leer entre líneas. ¿Ya? Él necesita escucharlos y conocerlos y aprender las necesidades de su nueva iglesia para conocer las personas a quienes él va a servir. Igualmente, la iglesia necesita comunicar con el nuevo pastor no solamente para darle sus expectativas, sino para conocerle. Mira, es súper importante para las dos partes estar muy claro en sus expectativas, pero el propósito es conocer y ser conocido. ¿Ya? Excelente. Y tengo dos más. Parte de la comunicación es pensar teológicamente acerca de la iglesia y acerca del rol del pastor también. Yo recuerdo cuando yo era un pastor nuevo, la primera serie de predique fue el libro de Filipenses titulado Somos socios en el Evangelio. Decidí que era importante enfocarnos en lo que Dios nos dice acerca de del pastor y la iglesia y la centralidad del Evangelio de Jesucristo en todo. Eso, y parte de la comunicación también es la hospitalidad. ¿Ya? La hospitalidad es una expresión de la inclusión, una expresión del cuidado, de la unidad. Entonces, es importante en esta creación de la relación entre la iglesia y su pastor, con el fin de servir a Dios y trabajar juntos en la misión que Dios ha dado a su pueblo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y finalmente, parte de la comunicación es la capacidad de pedir el perdón. De hecho, eso es central del Evangelio, ¿cierto? Entonces, también debe ser fundamental para la relación entre las personas dentro de la iglesia, incluso con el pastor. Y quiero enfocar en el pastor nuevo. No tengas miedo de pedir perdón, de reconocer tus errores. ¿Ya? Perfecto. Sí, entonces, mi consejo breve es, tenemos un Dios que habla. Entonces, la comunicación refleja la esencia del Dios Trino. La comunicación existe para conocer y ser conocido, y la comunicación sirve para enfocar teológicamente en las razones por qué existe una iglesia y su pastor. Y la hospitalidad ayuda el proceso de la comunicación, y pedir el perdón es una parte importante de la comunicación que sirve para crecer las relaciones entre personas en la iglesia, incluyendo el pastor joven, para que Dios sea glorificado y su reino extendiera hasta los confines de la tierra. Porque
eso es parte del Evangelio. Excelente. Y eso es lo que también anhelamos y oramos como Centro de Estudios Pastorales, ¿cierto? Que Dios levante obreros, que su evangelio cubra la tierra, y por eso siempre estamos comprometiéndonos con un grupo de amigos a las 9:37, ¿cierto? Fuimos desafiados por un ex alumno CEP, Andy Walker, en nuestra reunión de amigos CEP, a poner el reloj a las 9:37 de la mañana, que nos recuerda Mateo 9:37, Señor, envía obreros Amén. a tu campo. Cris Concha, ¿por qué no tienes un tiempo para orar por todo lo que nos están escuchando, especialmente por los pastores jóvenes, aquellos que están estudiando en el proceso de aprendices, con las bíblicas y están comenzando su trabajo pastoral o incluso considerando el llamado pastoral, para que Dios los levante y los aliente y los sostenga? Sí. Antes de orar, quiero decir una cosa cortita que quizás le puede sorprender a los pastores jóvenes, pero pastores jóvenes, ustedes no son Dios y ustedes no son los Mesías de la iglesia. Así que el Señor es quien cuida de su iglesia. Y eso te da tranquilidad y libertad de depender de Él y dar la gloria a Él por todo lo que ocurre en su iglesia. Así que no tengan miedo en atreverte, ni tengas demasiada sobreestima de sí mismo cuando la iglesia crece, porque tú no eres el Mesías y el que la va a echar a perder ni el que la va a salvar. Así ahora, que, hay algunos, yo creo que hay un modelo, hay algunos que se están preguntando, ¿cómo sé si yo soy ese pastor joven o no? Bueno, una de las maneras de evidenciar si acaso tú eres un pastor joven es si acaso lo que acaba de decir Cris te ofendió. Porque generalmente a los jóvenes les ofende que le recuerden que no son Dios. A los viejos ya un poquito lo sabemos y no nos ofende tanto. Así que si te ofendió eso lo que dijo Cris, bueno, probablemente eres de esos pastores jóvenes a los cuales está apuntando este segundo conversatorio. Cris, ¿por qué no nos llevas en oración? Padre, te alabamos y te damos gracias por tu iglesia. Gracias porque es la novia que tú, Señor, has rescatado, cuidado. Gracias, y vas a proteger hasta el fin de los tiempos, Señor, cuando finalmente te unirás a ella por toda la eternidad. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, porque es un privilegio de, como decía mi mentor Enrique, de tener el mejor trabajo del mundo, que es estar en la primera línea, sirviendo, entregando tu palabra y viendo cómo personas, Señor, que no tienen ninguna esperanza, que están perdidas, Señor, en sus propios ídolos y no tienen ninguna esperanza para la eternidad, se convierten y cambian por medio del Evangelio del Señor Jesús. Te pido que nos ayudes a descansar en ti día a día, Señor. Nos ayudes a depender de ti, glorificarte a ti en todo lo que hacemos y que sea todo para el bien de la iglesia y para tu gloria, Señor. Y te pido que nos ayudes a ser una generación de líderes, de pastores que realmente muestran un amor honesto, sincero, y sirven a la iglesia y no se sirven de la iglesia para sus propios sueños y para sus propios propósitos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre disponibles para bendecir, Señor, lo que es a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cris, Mayo, Gary, muchas gracias por esta mañana. Han sido excelentes sus respuestas y ha sido por los comentarios que escucho, son muy, muy edificantes. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, para nuestro último conversatorio, la importancia de los últimos años. En este ciclo de conversatorios del Centro de Estudios Pastorales, la urgente necesidad de pastores saludables. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.